Bienvenidos una vez más a este episodio de Values for Life, pues con unos grandes amigos economistas para variar y que de alguna manera nos va a dejar un mensaje aquí sobre lo que es la perspectiva económica, quizás financiera, de lo que se espera para este año, esperemos más optimista que en el 2021. Y bueno, sin mucho preámbulo les quiero compartir que tenemos a nuestro querido invitado Jorge Martínez, director del Think Tank de Legade, y bueno, tiene también su empresa privada de administración de riesgos, y nuestro amigo Roberto de la Fuente Pomar, también ya muchos años en la industria financiera y recientemente estrenando un puesto nuevo que ya nos contará un poquito más al respecto. Pero la idea de este episodio es compartirles, como dije, algunos hints de lo que puede ser la vida económica y financiera para nuestro querido México en los próximos 12 meses. Se decía por ahí en la clase de economía que el economista es aquel que saca una pequeña bola de cristal y puede pues, anticipar el futuro. De alguna manera se dice que son medios magos. Y luego también hay un chiste, ¿no? Que dice que el economista, pues, de alguna manera se compara contra el contador, en que el economista anticipa el futuro y el contador pues te dice lo que ya pasó, ¿no? Pasas un vehículo y te va mostrando todo lo que ya sucedió en el trayecto de rumbo a tu trabajo, por ejemplo, pues ya pasaste, no sé, por encima de algún individuo, te pasaste un alto, no sé, te siguió una policía, y el contador un poco habla de lo que ya pasó, ¿no? Y el economista futurea un poquito, pero en base a pues información que se espera oportuna, fidedigna, y bueno, esa es la idea de invitar a nuestros amigos economistas a que pues anticipen ese futuro y que puedan ustedes tomar algunas de las decisiones que tienen en el mundo empresarial, en el día a día, para pues escuchando nuestras experiencias. Así que bienvenidos, no tengo más que agradecerles, siempre es un gustazo verlos nuevamente. Jorge me dio clases de economía financiera pues ya hace 24 años, parece poco, pero seguimos jóvenes y bellos, mi querido Jorge. Unos más que otros. Y Robert, pues un gran compañero también de la carrera que ha destacado mucho. Y bueno, le abro un espacio primero a Jorge Martínez para que nos dé el mensaje en este episodio de Economistas. Pues muy buenas tardes a todos, y aquí en el contexto de Camilo VI, pues vamos a plantear primero qué es lo que está pasando. Tenemos una economía que está despegando después de la pandemia, y yo les quiero hablar rápidamente de exclusivamente tres temas. El primero es la inflación, el segundo es el ciclo y el tercero es el mercado externo para México. Creo que eso marca, aparte del contexto mencionado musical, el contexto económico en el que deberán moverse las empresas, cómo deberán defenderse, cómo deberán cubrirse contra los riesgos que siempre tienen un lado negativo, el que nos da miedo, y tienen un lado positivo, el que nos brinda la oportunidad. El año pasado, en un podcast aquí también que Canek me invitó, en Values for Life, yo mencionaba las oportunidades que hay, pequeños tesoros en la oscuridad, le llamamos el año pasado, y veíamos que la pandemia traía posiblemente algunas cosas buenas, no solo las malas. Ahorita hablábamos de cómo hemos disfrutado a la familia, pero también había el pensamiento de que, por ejemplo, industrias particulares como el transporte, los envíos, los almacenes, pudieran florecer, y así ha sido. También algunas otras industrias como la de salud o la de no touch, todo aquello que te permite moverte sin tocar las cosas, pudiera florecer. No pasó tanto. Eso no pasó tanto porque, por ejemplo, en la industria no touch se dieron cuenta los médicos que puedes vivir tocando, y este virus no se transmite tanto por el toque, sino por la vía aérea. Entonces, hubo algunas cosas que todos calculamos mal y otras que efectivamente se dieron. ¿Cuáles son las oportunidades para esta nueva economía? Pues en estos tres contextos, aquí les digo mi punto de vista. En cuanto a la inflación, parece obvio que
que esta inflación será más permanente que transitoria, aunque no sabemos cuánto. Acaba de salir el dato para Estados Unidos, arriba de 7, ese es el más alto en 40 años. Así es que esta inflación tendrá que lucharse contra ella, y esto se hace subiendo tasas de interés. Casi 9 de cada 10 veces que las tasas de interés suben, la bolsa como quiera sube. La gente tiene miedo de que al subir las tasas, el valor de los flujos futuros de cualquier cosa, bienes raíces o no, valgan menos. Sin embargo, la historia y los estudios muestran que logran los activos reales, bolsa, bienes raíces, oro, pueden ser una cobertura contra la inflación. Aquellos que están en una industria elástica, pues sí van a batallar más para transferir el precio a su último consumidor. Algunas que son industrias relacionadas al lujo o otras cosas en la manufactura. Pero la industria inelástica, las cosas relacionadas a los bienes básicos, a los bienes pues por ejemplo de salud, esas sí pudieran gozar de transferir el aumento de los costos de la inflación al último consumidor, pues porque no hay otra cosa que hacer. Lo mismo le pasa a los materiales, acero, cobre en especial, aluminio, etcétera, pues tiene que transferir el precio de lo que está ocurriendo pues con todos los commodities. Primer punto. Segundo punto, el ciclo será más corto en esta ocasión porque la caída fue muy abrupta y el rebote fue muy abrupto también, pero ese rebote se debió sobre todo a la ayuda que los países avanzados le dieron a sus economías. ¿Cómo es que México también rebotó de manera abrupta? Pues es que México se benefició de manera indirecta a través de las remesas, casi en 50,000 millones de dólares, de lo que Estados Unidos le ayudó a su economía. Entonces México y Latinoamérica se montaron sobre Estados Unidos, Asia se montó sobre China y Japón, y Europa tuvo su propia fuerza pues para lograr que el rebote fuera muy espectacular. Pero esto quiere decir que la gasolina pudiera terminarse pronto, y en vez de ser un ciclo de 10 años como el anterior y uno de la bolsa parecido, este ciclo seguramente durará solo 4, quizá 3. Quiere decir que a partir de ahorita, que ya lleva 1 año y medio, pudiera durar otros 2, máximo 3 años más, y después vendrá una recesión. Indicadores de esto ya se pueden ver en la curva de rendimientos, y pues también en el nerviosismo que hemos visto en la bolsa, en el escepticismo que hay en las empresas tecnológicas, que de pronto se fueron pues como una burbuja hasta el cielo, ¿verdad? Y que actualmente la gente está siendo mucho más estricta para considerar si la empresa genera dinero o no genera. Y antes de este enero y febrero, en donde se han ajustado las cosas fuertemente, pues los que daban capital invertían a cualquier precio, pero las cosas ya no están así. Entonces esa volatilidad pudiera ser preámbulo de un mercado que se quede, como le dicen los americanos, choppy, todo de aquí al verano, y después de nuevo quizá aumentar, porque sí hay bastante dinero en los márgenes, casi 7,5 trillones, y eso no es típico de cash, porque de nuevo la ayuda de los gobiernos le ha permitido a las empresas quedarse con ese dinero, no lo han gastado en inversión y lo tienen ahí dispuesto pues para meterlo a la bolsa, a los bonos, a las casas, como estamos viendo sus precios. El tercer punto es el mercado exportador mexicano. México no está apoyando con las variables que requiere al consumo, menos todavía a la inversión. El gasto de gobierno está muy dirigido a los pet projects del gobierno mexicano, que conocemos bien cuáles son, y también conocemos bien la tasa interna de retorno esperada, que no es muy buena. Entonces, pues, si eso es la realidad en el gasto de gobierno y la inversión de gobierno, lo único que nos queda es el mercado externo, que por suerte y por la latitud 30 que tenemos acá, ¿verdad?, en Laredo y Eagle Pass, todo aquello nos va a brindar todavía estos 500,000 millones de dólares de exportaciones hacia el mercado americano. La diversificación ha sido muy buena también hacia Europa y Asia. De esos 500, como 1/3 es coches, y además una industria que está recibiendo un flujo muy grande de todo el tema verde y eléctrico. Entonces esa es la ola sobre la cual deberemos montarnos, y todo
todo lo que derrame esa industria exportadora, y no solo es manufacturera, también sin duda es en parte financiera, en parte agrícola y de otros productos intermedios, y ahí hay fuertes e interesantes oportunidades que la pandemia le dejará a México. Las tasas están subiendo, es verdad. Sin embargo, hay una oportunidad pues para continuar con la actividad de un país que todavía crece al 2%. Las tasas, bueno, hoy se anunció que hay un incremento, entonces pues esto ha mantenido el tipo de cambio estable, de hecho bajó a 20.30 el día de hoy, venía de 20.60, 20.70. Entonces esta estabilidad puede ayudar también al exportador a con más seguridad ponerle precio a sus bienes afuera, y con una inflación pues que sí está siendo retadora, pues va a tener que manejar sus márgenes. Pero eso creo que son los tres temas más importantes que van a, de alguna forma, a darle contexto a la estrategia que la empresa deberá seguir, manteniendo buenos niveles de liquidez, no endeudándose a tasa variable, francamente, no endeudándose demasiado tampoco en una época en la que el ciclo, repito, pudiera ser más corto, pudiera venir una recesión en 2 o 3 años, pero todavía aprovechar las oportunidades y pues gozar de la vida que nos ha permitido la pandemia, mantener de la cercanía con nuestra familia y de otros clientes que han surgido que antes no se podía, porque la pandemia nos conectó con miles y miles de kilómetros a lo lejos a través del Zoom, y esas cosas antes no se pensaban que eran posibles y ahora lo son. Entonces pues ese es mi punto de vista, y le dejo la palabra a mi amigo Roberto, exalumno muy querido también, junto con Canek, y pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Excelente, muy bien. Una pausita, ¿vale? Una pausa para poder cortar. ¿Quieres mandarle un saludo a Javier? Gracias. Sí, con gusto. Mándale un saludo, Javier. Bueno, mi querido Javier, qué gusto saludarte por este medio. Recuerda ya los tiempos con Mauro Leos y Mauro Líos y toda la raza de Ciemex. Un abrazo. Amado y yo los recordamos a todos con mucho gusto, y toda nuestra generación, Abel Ibert, etcétera. Pues esperando que estén bien tú y tu familia, y pues bueno, platicamos muy pronto, ojalá que nos veamos pronto. No veo clases nunca. Ok, pues ahora es el turno de presentar ahí la opinión de mi querido Roberto de la Fuente, quien actualmente es director de operaciones de Tactiv, casa de bolsa, y él pues tiene más de 20 años de experiencia ya en el sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional, y ha trabajado en el diseño y ejecución, que es lo más importante, en la parte de pues, estrategias de inversión. Anteriormente fue subdirector de inversiones de Afore Invercap, y ha trabajado como pues, manager del portafolio de fondos de Actinver, director de mercado de dinero, y como VP en Merrill Lynch, entre varias otras de sus actividades financieras. Pero es un placer ahí contar con pues, el análisis, la opinión y el punto crítico de lo que él ve en la economía y las finanzas de México en este próximo futuro inmediato, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente. Gracias. Y espero sea de utilidad ahí algún consejo que les puedas dar a nuestra comunidad empresarial. Por supuesto, gracias. Un gusto estar aquí, poder compartir, como dice, aunque sea algo pues, de lo poco que sé pues que me ha dado la experiencia, y que además pues estamos en un año, digo, por varias razones estamos en un año pues, muy diferente a los que hemos vivido pues, últimamente, y hay varias cosas por las cuales lo digo. O sea, una, sobre todo en el contexto internacional, es que pues estamos en un año en el que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a retirar el estímulo monetario que ha dado o que ha implementado durante los últimos años. Y solo para darles contexto, la política monetaria típicamente se maneja, como ya bien decía Jorge, con el movimiento en las tasas de interés, primero de corto plazo, esperando que esos movimientos después se traduzcan en movimientos en las tasas de más largo plazo. Sin embargo, después de la crisis de 2008 en Estados Unidos, que tuvo repercusiones a nivel global, los bancos centrales, con el fin de que la economía se recuperara más rápido y que además la inflación retomara los niveles que tenía antes de la crisis, empezaron a hacer o a implementar políticas monetarias
pues que no son ortodoxas o no lo eran en ese momento, por ejemplo a través de la compra de instrumentos financieros con el fin de darle más liquidez al mercado, o sea, no solo bajar la tasa para que el crédito, digamos, fluyera en los agentes económicos, sino comprando instrumentos de largo plazo para que hubiera todavía más liquidez, ¿no? Ese experimento monetario, por llamarlo de alguna manera, pues ha continuado a lo largo del tiempo. Después hemos tenido otras crisis, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y pues cada vez ha sido mayor el estímulo que se ha implementado en la economía, hasta un punto donde se pensaba o se piensa todavía que pues ya la economía es dependiente precisamente de una liquidez enorme, ¿no? Que nunca habíamos tenido de manera histórica. Entonces, parece ser que ahora la Reserva Federal, después de la pandemia, donde también, por cierto, implementó estímulos adicionales que nunca habíamos visto, pues parece que también a raíz de la pandemia, la inflación que ha provocado, por ejemplo, la ruptura en las cadenas de suministros, ¿no? También a medida que la actividad económica cesó, que hubo distanciamiento social, pues esto tuvo efectos también en la cadena de producción, en la cadena de suministros. Muchas industrias se quedaron, digamos, sin insumos con los cuales seguir produciendo. Hoy seguimos sufriendo, por ejemplo, la falta de chips. Y eso tuvo un efecto y tiene todavía en los precios. Y ahora estamos viendo, como decía Jorge, como decía Candia, inflaciones históricamente altas, ¿no? Entonces, la manera de responder de los bancos centrales es, pues bueno, todo ese estímulo que se va a dar a la economía, que además ha sido acompañado por estímulo fiscal, ¿no? Reducción de impuestos, gasto, digamos, más fuerte por parte del gobierno. Todo eso estamos finalmente por ver o por atestiguar ese retiro de los estímulos, ¿no? Entonces, sin esa liquidez, el gran reto para las economías, en principio digo las avanzadas, porque es donde el estímulo ha sido mucho más notable y significativo en los últimos años, el gran reto será cómo funciona la economía sin esos estímulos, cómo después ese retiro también de liquidez influye, ¿no? En el sistema financiero global, porque finalmente también es un hecho pues que ahora estamos mucho más interconectados, ¿no? En todos los niveles, no solo comerciales, no solo de comunicación, sino también financiero, ¿no? Entonces, es un gran reto a nivel global, como decía, el retiro de estímulos. No sabemos bien cómo va a ser todavía ese proceso, pero sí nos han dejado ver las autoridades correspondientes que, a diferencia de lo que hemos visto en años pasados, pues la inflación sí preocupa mucho más ahora, que la economía en general está creciendo relativamente bien, saliendo precisamente de la pandemia. Entonces, que podemos esperar que lo que hagan este año va a ser pues algo más agresivo que lo que hemos visto en años pasados, ¿no? Entonces, o en ciclos pasados. Entonces, ese va a ser un gran reto a nivel global y obviamente a México le va a afectar, y de manera particular, digamos, yo diría, mediante dos canales. Ya hablaba Jorge del canal comercial, que probablemente si el estímulo resulta, o el retiro del estímulo resulta en una economía creciendo un poco menos en general a nivel global, pues a México le va a tocar también sufrir un poco, digamos, esa falta de mercado externo. Y por otro lado, ya lo empezamos a sufrir desde el año pasado, hemos visto una salida de flujos, pues no necesariamente de inversión directa, pero sí de cartera importante, sobre todo aquellos flujos que estaban invertidos en papeles de deuda gubernamental, y en capitales no lo hemos visto todavía, es decir, hay inversión todavía significativa en la bolsa mexicana, o en las bolsas mexicanas, en acciones de empresas mexicanas. Pero bueno, eso nos puede seguir afectando hacia adelante, y si nos bajamos un poco más, digamos, a nivel micro, pues también esta falta de liquidez podría traducirse en menores oportunidades también de crédito para algunas empresas, y como digo, el ciclo en general, pues no tan bueno como lo hemos visto en años pasados, o sea, Estados Unidos jalándonos un poco menos, y en general, pues ahora sufriendo los efectos un poco también de lo que ha sido la política pública y económica hacia atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también hay que recordar que precisamente como respuesta a la pandemia, ya hablaba de los estímulos monetarios y fiscales en Estados Unidos y en el mundo, en México no hemos tenido mucho de eso, no tuvimos mucho de ese estímulo. Por ejemplo, fiscalmente, si bien nos ayuda en términos relativos, que no nos hemos endeudado más, que nuestro déficit público, es decir, la diferencia entre ingreso y gasto público, pues no es negativa, de hecho ha sido relativamente estable, alrededor de cero en los últimos años. Nos ayudó o nos ayuda también en términos relativos con otros países o mercados emergentes, destinos también de capitales internacionales, pues ahora tampoco va a promover la inversión hacia adelante, ¿no? Muchos países se dedicaron con este estímulo, pues no solo a tratar de que la economía se recuperara, sino sentar las bases
para que hacia adelante pues, la economía siguiera con una expansión la expansión que llevaba antes de la pandemia. En México no ha sido el caso, la inversión ha venido reduciéndose de manera importante pues, a lo largo de los últimos años, y como decía, si no hubo, digamos, en respuesta a la pandemia un estímulo fiscal adicional, pues la verdad es que es difícil pensar cuáles van a ser las fuentes de crecimiento en México hacia adelante. Ya hablaba también Jorge de los proyectos que hay insignia, digamos, del gobierno, en el que sí efectivamente el gasto público se ha incrementado y que de alguna manera tiene un efecto pues de spillover, digamos, hacia otros sectores de la economía, pero hacia adelante va a ser complicado, o es complicado encontrar hoy motores de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que el PIB potencial, el crecimiento potencial de México se ha venido reduciendo en los últimos años, como digo, en parte por la política económica y pública que se ha llevado a cabo en esta administración, y parte también resultante pues, de nuestro papel en el contexto internacional. Entonces, creo que sí vienen tiempos difíciles. Digo, tuvimos ya el año pasado, en los últimos 2 trimestres, crecimiento negativo, lo cual nos lleva pues, a una recesión técnica, y se dice técnica porque pues, es la definición tal cual de una recesión, aunque el crecimiento en el año fue positivo. Pero como digo, si ya no tenemos ese impulso, ¿no?, a nivel global que habíamos tenido en el pasado, no sentamos las bases, sobre todo en temas de inversión para el crecimiento futuro, pues la verdad es que es difícil pensar de dónde va a venir ese crecimiento, ¿no? De hecho, los pronósticos que tenemos pues han estado reduciéndose. Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional los han reducido, analistas de diferentes instituciones financieras también lo han hecho. Y en ese contexto, más algo de incertidumbre política, porque vendrán elecciones intermedias, pues va a ser complicado, digamos, para los mercados y para las inversiones en general, pues ver un desempeño relativamente bueno, al menos como el que habíamos visto en años pasados, ¿no? Ahora no quiere decir con esto que no haya oportunidades, como decíamos, de inversión, que no haya oportunidades probablemente de crecimiento, sobre todo a nivel sectorial, a nivel un poco más micro, para ciertas empresas. Yo creo que en todo caso los inversionistas y las empresas pues tendrán que ser selectivos, ¿no?, en dónde van a meter más capital, a dónde van a dirigir sus esfuerzos en términos de expansión, si es que hay algunas oportunidades. O probablemente es momento también de echarse un poco para atrás y decir, bueno, vamos a evaluar si vale la pena seguir con estos planes de expansión, si acaso lo sabía, o tomar algunos nuevos, ¿no? Va a ser, como digo, un entorno complicado, sin embargo interesante, como no lo hemos visto en muchos años antes, ¿no? Entonces, pues creo que nos esperan buenas cosas, eso es como yo lo veo. Complicado el año, sí, pero nos esperan buenas cosas, y creo que también en la medida en que pues pasemos todos estos episodios, digamos, de normalización en muchos sentidos, pues siempre quedará hacia adelante espacio para hacer más. Claro, pues como bien dicen ahí, que en las crisis siempre se presentan oportunidades, ¿no? Y los grandes capitales, como el del señor Slim, pues es uno de esos clásicos, ¿no? O el recién finado Alberto Valleras, que en paz descanse, pues también, obviamente, teniendo capital, puedes aprovechar todos los huecos y estas oportunidades que se abren en las crisis. En ese sentido, me gustaría hablar de 3 temas adicionales, mi querido Robert, que es, bueno, este asunto que bien dices, ¿no? O sea, sin inversión fija bruta o sin inversión extranjera directa, pues ¿cómo podemos apelar a crecimiento? O sea, es imposible que un discurso político hable de 6% de crecimiento de tasa anual, cuando pues apenas los indicadores internacionales te hablan de a lo mucho 2.1, 2.2% del PIB anual, ¿no? Y luego, ¿qué incentivos estamos teniendo a nivel público en esa atracción de inversión? O en esa inversión fija bruta. Lo otro es, ¿qué puede esperar el empresario promedio? O sea, el empresario mediano, que de alguna manera está deteniendo su decisión de inversión, es decir, ¿sigo apostándole a México o mejor me voy a otros mercados más atractivos en términos de rentabilidad, ¿no? Y el tercer elemento, pues, es este tema de oportunidades al interior de México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú verías? Sé que son muchos temas, pero a lo mejor dividirlos en algunos apuntes o algunas opiniones relativas a eso, ¿verdad? Sí, digo, como bien dices, y como ya decía yo también, pues el escenario parece complicado, pensando precisamente pues en planes, digamos, de expansión o de inversión hacia adelante, ¿no? Digo, sin duda, sí creo que hay que adaptarse, digamos, al entorno en el que estamos viviendo, como decía, donde la inversión pues, se ha reducido y donde, por lo tanto,
el crecimiento hacia adelante pues parece frágil, ¿no? O al menos no hay una base muy sólida para pensar en un crecimiento robusto hacia adelante. O sea, tú de pronto dices, quizás si tengo una buena lectura de lo que estás diciendo, dices, oye, pues a lo mejor aguanta los fielders y esperemos a que se estabilice o que pase al menos esta volatilidad que se avecina, que como bien decía, las elecciones intermedias, y que una vez que esto suceda, a lo mejor puede haber una oportunidad de ya tomar una decisión de inversión hacia lo que resta del sexenio, ¿no? Eso por un lado puede ser. Sí, de acuerdo, porque al final, te digo, se juntan varias cosas, ¿no? Tenemos el contexto global, como decía, no tan propicio, digamos, para el flujo de liquidez y la llegada de capital internacional, aunado a esta falta, digamos, de inversión en los últimos años, y por otro lado, pues el crecimiento por lo mismo también un poco más, probablemente más bajo del que hemos tenido hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, como dices, al menos tomar algo de tiempo para evaluar pues cómo van a ser los movimientos de las principales variables macro, ¿no? Hacia adelante, y luego cómo eso va permeando un poco hacia la economía, ¿no? En general, la parte más micro. Y como decimos, obviamente ahí el crecimiento o la falta de crecimiento pues ha sido diferenciado en sectores, ¿no? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en los sectores de consumo básico, además de tecnología, por ejemplo, que hablaba Jorge, consumo básico ha sido uno de los sectores pues, también beneficiados durante esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente pues ahora... Pregúntale a Amazon. Exacto, por ejemplo, ¿no? Pero Amazon y así como Amazon, pues algunos otros. Sí, de Remato.com, Mercado Libre. Y los típicos, por ejemplo, los productos de bebidas, embotelladas, etcétera. Todos esos sectores, pues tanto las empresas más grandes como las pequeñas, alimentos, por ejemplo, pues han visto beneficiados, ¿no? Ha habido un crecimiento, digamos, sectorial bastante más grande. Ahora viene también otro reto que es el de la inflación, qué tanto realmente tienen las empresas ese poder de transmitir o de traspasar los incrementos de precios, ¿no? Y por eso va a ser relevante también pues que efectivamente haya un control de la inflación, que si bien va a repercutir en un crecimiento económico menor, como digo, en el retiro de estímulo, pues también va a ser importante al final en el control de la inflación. O sea, si logramos eso, pues sí, probablemente no tengamos un muy buen año de crecimiento, pero si se logra estabilizar la inflación, pues todos estos planes de inversión y de expansión también se hacen mucho más fáciles de evaluar. No, ahí tocas el tema central, ¿no? Porque los que vivieron ya una crisis de doble dígito en inflación, pues están más que ariscos, ¿no? Como bien dicen por ahí, vulgarmente hablando, pues la burra no era arisca, sino la hicieron. Y de alguna manera, bien dices, o sea, el control inflacionario al final afecta a todas las industrias de manera transversal, ¿no? Y de no tener eso, digamos, resuelto, pues puedes tener un impacto multiplicador negativo, ¿no? En la economía. ¿Qué mensaje le dirías, digamos, o sea, digo, muchos de los inversionistas que ahora me toca pues, conocer o platicar con, dicen, oye, es que no sé si es buen momento para invertir en México o si mejor mi inversión me la llevo a otros mercados foráneos, ¿no? O sea, ¿qué pudieras decir tú? Entiendo que pues, eres un creyente de México y por eso sigues aquí y pues, eres una mente que apuesta hacia el desarrollo de México y la inversión en México, pero más allá de esos sentimentalismos, digo, ¿cómo de pronto podrías opinar en relación a alguien que está dispuesto a invertir, pero no sabe si ponerlo en México o fuera de México? Sí, yo creo que si tienes la oportunidad de efectivamente expandirte, digamos, a un mercado fuera de México, creo que vale la pena. Y no solamente por el contexto actual, o sea, creo que diversificarte siempre tiene un valor agregado pues, importante, elevado, y más vamos si le sumas todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Pero creo que en la decisión no solamente tiene que ver el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sino, como digo, a nivel global, qué tanto apetito habrá en otros mercados, ¿no? Fuera de México, y si realmente es algo que puedes hacer y que no lo estés haciendo solamente por el hecho de salirte de México, ¿no? Sino porque a lo mejor es un proceso en el que llevas tiempo trabajando y en el que probablemente estas cosas de las que platicamos pues te lleve a la conclusión a lo mejor antes de lo que tú habías pensado. Si es así, yo creo que vale mucho la pena, así como también mucha gente lo ve en términos financieros, ¿no? Empezar a lo mejor a diversificar el ahorro que tienes pues fuera de México, pensando, no digo en un escenario en particular, pero pues en posibles escenarios, ¿no? Hacia adelante,
porque también puede llegar un punto donde estemos en el peor de los mundos en diferentes sentidos, es decir, un crecimiento muy bajo, una inflación que no está todavía bajo control por algún tiempo, y en donde entonces sí, probablemente no nos veamos tan bien en términos relativos, ¿no? Hablas hace un momento de la parte de la salida de fondos, ¿no? Sí. Que no de capital, porque la bolsa sigue activa y con cierto dinamismo, aunque sabemos que las empresas bursátiles son muy pocas para el tamaño de mercado que tenemos en México, pero de pronto, ¿cómo nos puede estar afectando a nivel financiero esa salida de fondos, ¿no? O sea, porque no son pocos, o sea, si mal no recuerdo, la última cifra era escalofriante. Sí, no, Miles de millones de pesos, ¿no? Tal cual. Y como dices, probablemente el efecto inmediato no se nota, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, compromete la capacidad de financiamiento del gobierno hacia adelante. Y el gobierno ha recurrido más recientemente a financiamiento, sobre todo en mercados globales, donde precisamente esta liquidez tan grande que ha habido pues hace que el apetito todavía siga relativamente alto, y México, como decía, pues se benefició en términos relativos de tener una postura fiscal un poco más conservadora, de no apoyar mucho a las empresas, de no gastar demasiado, de no endeudarse demasiado. Pero bueno, esa parte es la que ya pasó, es la que ya vivimos, es la que se veía bien, nos pudimos financiar en mercados globales. Ahora que estamos en la otra parte del ciclo, donde esa falta de respuesta fiscal o de estímulo fiscal ante la pandemia te lleva a menos inversión, pues ¿dónde viene el reto? Yo creo, ¿no? Ya no vamos a tener probablemente esa capacidad de endeudamiento afuera, ya tienes menos adentro por toda esta salida que ha habido de capitales, y ya ese atractivo relativo tampoco lo vas a tener, ¿no? Inclusive al contrario probablemente. Entonces creo que estos años hacia adelante es donde viene realmente el reto, pues a nivel macro, pero luego a nivel micro también, ¿no? Sin duda, yo creo que la administración actual pues no acaba de entender cómo es el juego de los mercados de dinero y capital y los mercados globales financieros. Aunque no soy partidario de no haber generado una política monetaria y fiscal pro pandemia, sí siento que estos próximos 3 años lo vamos a estar resintiendo, ¿no? A mí me hubiera encantado que hubiera políticas públicas, sí, orientadas a una buena asignación del recurso, porque también sabemos que pues, no hay recurso que alcance cuando hay una mala ejecución del mismo, ¿no? Entonces, pero más allá de quitar el recurso per se, o de destinar ciertos fondos o ciertos apoyos a industrias clave, pues no es quitarlo, sino mantenerlo con ciertos candados que permitan que fluya la ejecución correcta, ¿no? Sí, y además hay un tema, digo, de que no hemos platicado, pero va de la mano. El gobierno, o el actual gobierno, digamos, en términos fiscales, además de no dar este estímulo, pues ha apretado mucho por otros lados, ¿no? Ya sabemos que si bien se ha incrementado la recaudación, pues ha sido por algunos eventos más extraordinarios, digamos, que por ampliar la base o por generar más riqueza y en el proceso también recaudar más, ¿no? Entonces, ese es otro también reto, por ejemplo, hacia adelante, ¿no? Ya tuviste pues ese apretamiento, por así decirlo, fiscal, y como no generaste una base mayor y no vas a generar más actividad, pues también la recaudación empieza a complicarse, ¿no? Entonces ahí tienes pues, varios, digo, y como decías tú, no sin sonar pesimista ni mucho menos, pero pues son datos, digamos, o elementos que vamos a tener que considerar hacia adelante: menos capacidad de recaudación, menos capacidad de endeudamiento, por lo que sea, de financiamiento del gobierno, y menos inversión en general, ¿no? Entonces, ahí es donde está, yo creo que los grandes retos, ¿no? Para estos años. Pues me preocupa mucho que, pues para todos es claro, los que vivimos en la ciencia económica, que sin inversión pues no hay crecimiento, ¿no? Y sin inversión, sobre todo en la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Uno de los premios Nobel de Economía más recientes, o al menos de la última década, hablaba justamente en su ponencia que pues justamente la correlación entre la inversión en innovación y tecnología pues está directamente correlacionada hacia el crecimiento económico y la esperanza de vida, de mejoramiento en la calidad de vida de un país, ¿no? Pues no lo estamos viendo tristemente en México y bueno, es un tema de preocuparse para futuros debates. ¿Qué nos dirías para cerrar
este episodio para nuestros amigos empresarios que nos siguen en la comunidad de Values for Life. Un par de tips o recomendaciones o algún mensaje final que les pudieras ofrecer. Sí, digo, por supuesto. Yo creo que, como decíamos, siempre hay oportunidades. Ya hablaba yo, por ejemplo, de la diversificación, ¿no? En varios frentes puede ser, tanto a nivel, digamos, industrial o sectorial, o a nivel financiero. Y yo creo que, bueno, pues, al final de cuentas, también hay que recordar, digo, yo tengo muy presente, por ejemplo, el 2008, que me tocó muy de cerca vivirlo, ¿no? Yo estaba precisamente en Merrill Lynch en esos tiempos. Merrill Lynch fue, pues, el epicentro, digamos, a nivel global de la crisis, ¿no? Y a nivel local con el tema de la comercial mexicana, por ejemplo, y demás. Uno en cierto momento del tiempo pues siente que no hay, que el panorama hacia adelante no es muy prometedor, que no hay muchas opciones, y al final siempre acaba dando la vuelta, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que pues, oportunidades vendrán, serán tiempos a lo mejor complicados, en los que, como decía, probablemente habrá que tener algo de los planes que se tienen hacia adelante, pero no hay que perder de vista finalmente que pues, esto va a seguir, que también la capacidad, digamos, de seguir generando hacia adelante riqueza, de seguir generando también desarrollo en todos los sentidos, pues no se pierde, ¿no? Y ahí está. Entonces, nos enfoquemos, yo creo que los recursos, en los esfuerzos, pues en aquello que vale la pena, lo que creemos que sigue siendo nuestro core business, por ejemplo, y con esto en mente de la diversificación y con esto en mente del ciclo, ¿no? En qué punto del ciclo estamos. Entonces identificamos, somos capaces de identificar en qué momento nos encontramos, cuáles son los retos hacia adelante, pues nos va a dar oportunidad, yo creo que de planear bien, de identificar oportunidades y de, pues cuando esto se normalice, como decía, pues seguir adelante, ¿no? Que es básicamente lo que queremos para todos. Muchas gracias, y con esto damos por concluido este episodio más de Values for Life. Como siempre es un placer llevar a ustedes algo de contenido de valor para que puedan tomar algunas decisiones empresariales, económicas y financieras, que al final de cuentas pues son las que cuentan cuando tienes una empresa, ¿no?